Hola a todos los que nos están viendo. Primero que nada quisiera dar una breve explicación acerca de la psicología y la investigación. La investigación científica es un proceso meticuloso que pretende explicar los fenómenos del ambiente. La psicología ha desarrollado diferentes métodos de investigación, pero actualmente más usado es el deductivo. Este método ayuda a dos tipos de investigaciones: la investigación descriptiva, que pretende explicar qué sucede en el entorno, y la investigación inferencial, que pretende explicar por qué sucede. Para esto, el investigador utiliza hipótesis, que son afirmaciones acerca de lo que va a ocurrir. Para saber si algo va a ocurrir, el investigador utiliza definiciones operacionales, las cuales son acciones y conductas que permiten al investigador medir lo que pretende afirmar. Es importante que las investigaciones realizadas sean replicables para demostrar que los resultados no sean casuales, para lo cual el investigador se apoyará en métodos estadísticos que se explicarán más adelante. Cabe destacar que la estadística es una herramienta que usa el investigador para sustentar una afirmación, pero no demuestra que ésta sea verdadera. ¿Esto último a qué se debe? Bueno, esto es causado porque las variables con las que se trabaja pueden cambiar o pueden verse afectadas por cosas externas. ¿Pero qué es una variable? Son características que fluctúan y con las cuales se puede observar y medir cambios. Y su medición puede ser numeral o categórica. Para saber a qué tipo pertenecen, la psicología emplea constructos. Los constructos hipotéticos son materializaciones de los conceptos, los cuales deben explicar en su mayoría lo que se está describiendo. Y para saber si la explicación es adecuada, cuentan con ciertos criterios de validez. La validez puede aumentar o menguar dependiendo de la población con la que se trabaje. La población es constituida por todos los miembros que compartan ciertas características que le interesen al investigador, pero como es imposible medir a todos y cada uno de ellos, se debe extraer una muestra representativa de dicha población, dependiendo del objetivo que se pretende probar. Un experimento perfecto sería aquel en el que la variable dependiente sea afectada totalmente por la variable independiente. Para saber cuánto lo afecta, debemos saber el grado de validez que tienen dichas variables. La validez interna se da cuando no hay manipulación en los datos por parte del investigador, ya sea adrede o accidentalmente, y cuando los efectos a la variable dependiente no se derivan de otras variables no relacionadas, o porque el constructo esté mal definido. Por otro lado, la validez externa se da cuando la población es realmente homogénea y la investigación es replicable en otros ambientes. También existen las llamadas variables confusas, que son explicaciones alternas a lo que podría estar afectando a la variable dependiente. Para reducir este tipo de error, existen diferentes tipos de experimentos, como los experimentos de campo, que aumentan la validez externa pero son más costosos, y hay falta de control en los factores ambientales. También existen los cuasi experimentos, pero estos carecen de asignación aleatoria y control total sobre la variable independiente. La diferencia entre estos últimos y el no experimento es que en el no experimento se buscan diferencias entre los grupos, por lo que son experimentos correlacionales o ex post facto, es decir, después del suceso. Para corregir estos errores también existen los diseños de investigación, que mi compañera explicará a continuación. Yo soy Miguel Aguilar, explicando la psicología y la investigación, medición de las personas, variables, muestras y crítica cualitativa, y la validez en los experimentos. El uso de diseños experimentales en la psicología. Hablamos de un experimento verdadero cuando busca aislar causa y efecto. Se manipula una variable independiente y se controlan todas las demás variables destacadas, incluyendo la asignación aleatoria de participantes a las condiciones. Busca eliminar explicaciones alternas de relaciones observadas entre variables, es decir, si alguna otra variable pudo ser la causa de un cambio en lugar de X y se conoce como variable confusa. Para eliminarlas o reducirlas podemos hacer diferentes cosas, como emplear un grupo control o un grupo placebo. Los diseños experimentales simples son diseño de muestras independientes, donde una muestra completamente diferente de personas participan en cada nivel de la variable independiente. Las variables de los participantes son una debilidad en estos diseños, ya que dado el número de características o habilidades de los participantes, pueden causar las diferencias encontradas. Se pueden manejar con la asignación aleatoria de los participantes a las condiciones, la prueba a los participantes o la asignación representativa. Otro diseño es el de mediciones repetidas o diseño intrasujeto, donde se consideran las diferencias en cada participante. Puede que los participantes mejoren o empeoren en la segunda condición por diversas causas, lo que se conoce como efectos de orden, y para manejarlos podemos usar el contrabalanceo o el contrabalanceo complejo, comenzando por ABBA, los diseños con condiciones múltiples, la aleatorización del orden de las condiciones, la aleatorización de los reactivos de estimulación, el tiempo transcurrido o emplear otro diseño.
Ahora veremos lo necesario para construir un marco teórico. Ya que tenemos el problema de estudio, hay que sustentar teóricamente a partir del desarrollo de la perspectiva teórica, la cual tiene un gran número de funciones para nuestro estudio. Tiene dos etapas. La primera es la revisión analítica de la literatura y la segunda, la construcción del marco teórico. La primera implica detectar, consultar y obtener bibliografía de otros materiales útiles para los propósitos del estudio. Para la búsqueda se eligen palabras clave que deben ser distintivos del problema de estudio, y una vez que se elige la base de datos, se procede a consultar el catálogo de temas, conceptos y términos o tesauro respectivo, que contiene un diccionario o vocabulario en el que podemos hallar un listado de palabras para realizar la búsqueda. También podemos hacer una búsqueda avanzada utilizando los operadores del sistema booleano AND, OR y NOT. Posteriormente hay que localizar y consultar en las bibliotecas físicas y electrónicas. Primero hay que seleccionar las que serán de utilidad para que nuestro marco teórico y su tema en específico y desechar las que no. Hay una gran variedad de artículos que podemos encontrar y se puede comenzar analizando el índice de contenido, ya que proporciona un indicio de los temas incluidos en la obra. Hay una serie de preguntas útiles para seleccionar las fuentes que nos servirán, como si la referencia se relaciona con el problema de investigación y como qué aspectos trata, si ayuda a que se realice más rápido y profundamente el estudio, o desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema. En general, para analizar las referencias se toma en cuenta la utilidad o semejanza con el método, además de la fecha de publicación o difusión. La información que se extrae de las referencias puede ser solo una idea o varias, una cifra o un resultado. Al identificar la literatura útil, se puede hacer un mapa de revisión, que es una imagen de conceptos de la agrupación propuesta respecto a las referencias del planteamiento. Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría de la investigación sugiere una respuesta, aunque sea parcial, a la pregunta de investigación. Hay estrategias en tomar en cuenta para construir y organizar el marco teórico, como la existencia de una teoría completamente desarrollada, la existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación, la existencia de piezas y trozos de teorías en ciertos campos del conocimiento, o los descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Y referencias. El manual de publicaciones de la APA nos proporciona muy detalladamente los formatos y diseño que se usan en los diversos modos de publicación, buscando cubrir todas las alternativas posibles, pero les hablaremos de algunas cuestiones más generales. Es necesario citar las obras de aquellos cuyas ideas, teorías e investigaciones influyen directamente en nuestro trabajo. Aunque se parafrasee, cite directamente a un autor o se describa una idea que influyó en el trabajo, se debe dar crédito a la fuente. Para evitar acusaciones de plagio, hay que tomar notas detalladas cuando se haga la investigación para recordarlas y citarlas de acuerdo con las pautas de dicho manual. También existe el autoplagio, que se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Para citar referencias en el texto, según el APA, se hace con un sistema de autor, fecha y se enlistan alfabéticamente en la lista de referencias. La lista de referencias al final de un artículo de revista científica proporciona información necesaria para identificar y localizar cada fuente. Se incluyen solo las que se utilizaron en la investigación y preparación de su artículo. Cada entrada por lo común contiene autor, año de publicación, título y datos de publicación, mismos que son elementos que deben contener una referencia. La consistencia del estilo de referencia es importante para los algoritmos y buscadores de bases de datos. El orden para las referencias se basa en alfabetizar los nombres por apellido y letra por letra. En el caso de fuentes electrónicas, se incluyen los mismos elementos en el mismo orden, pero para una referencia, pero además se añade toda la información recuperable necesaria para que los otros ubiquen las fuentes de este texto, como el URL y el DOI. Este último proporciona los medios de identificación continua para manejar la información en redes digitales. Es una secuencia alfanumérica asignada por una agencia de registro para identificar el contenido y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. Métodos observacionales. Estos métodos se usan para evitar la artificialidad en las investigaciones. En esta, el investigador observa una conducta espontánea elegida. Se puede usar la observación como una técnica de medición de la variable dependiente o se puede referir a un diseño. Cuando se refiere a un diseño, se observan conductas que ocurren de manera natural y no se experimenta con ellas, es decir, no se manipula la variable independiente. Por esta razón, no se puede establecer una relación causa-efecto. Antes de realizar las observaciones, es importante entrenar a los observadores para que tengan un buen nivel de acuerdo. Esto se llama confiabilidad interobservadores, para así evitar que cada observador interprete la conducta de formas diferentes. Métodos de entrevista. Las entrevistas son una forma de obtener información mediante preguntas planteadas de diversas maneras. En las entrevistas más estructuradas, las personas que responden reciben exactamente las mismas preguntas en un orden similar o igual. En cambio, las menos estructuradas no son tan estrictas y se pueden obtener respuestas más ricas y amplias. Además, estos métodos de entrevista pueden tener un cierto grado de encubrimiento. Esto es ocultar el objetivo de la investigación, pero evitar que los participantes respondan para dar una buena impresión o encajar en los datos que espera el investigador. Existen diferentes tipos de entrevista. En la no directiva, el entrevistado habla con libertad mientras que el entrevistador no influye en la dirección de los temas, pero puede dar estímulos para que el entrevistado continúe hablando. En la entrevista semiestructurada, el entrevistador tiene una guía de temas a cubrir y de información requerida. Esto ayuda a tener un flujo natural de la conversación y flexibilidad. En la entrevista completamente estructurada se tiene un formato y orden preestablecido, así como también hay patrones de respuesta fija. Otra manera de obtener datos es mediante encuestas. En estas se pide información a un gran número de personas y son útiles para dos propósitos de investigación.
para describir precisamente qué hacen y piensan las personas y analizar los datos para comprobar hipótesis. Las herramientas para la recopilación de información más conocidas son las medidas de autoinforme, escalas, cuestionarios y pruebas psicométricas. Principalmente, los cuestionarios y escalas se usan para recopilar información estructurada acerca de las personas. Esto quiere decir que se pide el mínimo de información requerida para los propósitos de la investigación. Sin embargo, todas estas herramientas deben tener poder de discriminación, estar estandarizadas, ser confiables y válidas. Estudios comparativos, exploración, anticipación y extrapolación. ¿Qué es un estudio comparativo? Se enfocan sobre grupos dentro de la población, ya sea a través del tiempo o a través de secciones de la sociedad. Estudios transversales. Comparan muestras que se tienen de diferentes subgrupos distinguibles dentro de una población. Los datos transversales muchas veces se utilizan para sustentar teorías del desarrollo. Estudios longitudinales. Emplean mediciones repetidas sobre el mismo grupo de personas a lo largo de un periodo sustancial, a menudo varios años. Estudios de intervalo de tiempo. Se selecciona un grupo de individuos de cierta edad en años diferentes. Estudio transversal longitudinal a corto plazo. Un diseño de compromiso para el estudio de las comparaciones de edad. Estudios transculturales. Suelen comparar muestras de dos o más culturas en cuanto a algunas variables psicológicas. Las diferencias encontradas se atribuyen ya sea a los amplios procesos de socialización cultural o a factores genéticos. Etnocentrismo. Tendencia a juzgar las conductas y valores de otra cultura según los propios. Con gran facilidad, el etnocentrismo conduce a interpretaciones falsas de la conducta. Lucha en contra del etnocentrismo. Es un proceso común para evitar el sesgo en las escalas de medición. Se suele utilizar la traducción inversa. En una escala, en el idioma A se traduce al idioma B y después se vuelve a traducir al primero. Si el significado sigue siendo el propuesto, entonces se dice que la escala tiene equivalencia de traducción. Relatividad cultural. La conducta y el razonamiento de un individuo deben ser examinados a través de su propio ambiente cultural y solo así pueden ser comprendidos. Distinción émica y ética y constructos psicológicos. Un constructo psicológico émico es aquel específico de una sola cultura, mientras que se cree que un constructo ético se aplica a toda conducta o razonamiento humano. Es universal. Con frecuencia los investigadores trabajan con éticas impuestas. Suponen que un constructo es universal y lo imponen sobre otras culturas. Una meta importante para estos investigadores es cambiar esas éticas impuestas de una manera progresiva, llegando a una ética derivada, que es una dimensión psicológica universal que sea transculturalmente válida o que al menos sea posible utilizar para comparar varias culturas. Estadística, organización de los datos. ¿Cómo llegan los datos? Los datos brutos son las respuestas de los participantes reales antes de ser organizados o tratados. Para clasificar la información obtenida se categoriza en niveles de medición. Nominal, datos que son categóricos, se compara cada elemento con cierto concepto aprendido. Son grupos separados. Ordinal, representan posiciones de rango en un grupo, primero, segundo, tercero. Intervalos, se emplean unidades iguales, miden las mismas cantidades de las mismas unidades escalares. Razón, son escalas tipo intervalo que empiezan en un punto cero real y en ellas las razones de valores tienen sentido. Peso, tiempo, presión, longitud. Escalas de medición continua y discretas. Discretas. Cada punto está separado completamente del siguiente. No hay puntos reales en medio. Continuas. No existe límite en las subdivisiones de los puntos que son posibles o significativos, aunque habrá límites en la práctica. Estadística descriptiva. Se busca el mejor modo de presentar los datos en términos de lo que proporciona un resumen más claro y menos ambiguo de lo descubierto en un estudio. Tendencia central. Valor más esencial de un conjunto de datos con diferentes interpretaciones del sentido central. Dispersión. Indicador de la tendencia en que varían todos los valores en un conjunto en torno al valor central o común. Medidas de tendencia central. Media. Promedio o media aritmética. Es lo que se obtiene al sumar los valores en un conjunto de datos y luego dividir el resultado entre la cantidad total de valores. Punto intermedio exacto de todos los valores combinados. Mediana, valor central de un conjunto. Moda, valor modal, categoría más frecuente y por ende es más fácil de hallar que la media o la mediana. Medidas de dispersión. Rango, distancia entre los valores superior e inferior de un conjunto. Desviación de la media, cantidad en que se desvía un determinado valor de la media. Esa es la diferencia entre cualquier valor particular y la media. Desviación estándar y varianza. Desempeñan una función medular y sumamente importante en la estadística, sobre todo en la estimación de parámetros poblacionales. La varianza es sencillamente el cuadrado de la desviación estándar. Representación gráfica de los datos. Gráfica de vasos. Muestra cierto tipo de estadísticas resumidas de una variable categórica como la puntuación media de varios grupos. Gráficas lineales. Son útiles para trazar el progreso de los grupos sobre varios intervalos de medición. Histograma. Modo de mostrar al lector el patrón de todo el conjunto de datos. Comunica información sobre la forma de la distribución de los valores hallados. Polígono de frecuencias. Se diseña de nuevo los histogramas de los periodos de búsqueda, con un punto solamente en el centro de la parte superior de cada columna. Al unir los puntos se obtiene el polígono. Análisis exploratorio de los datos. Diagrama de tallo y hoja. Despliega el patrón del conjunto de datos y al mismo tiempo muestra todos los valores del conjunto. Diagramas de caja. Ofrecen una presentación gráfica del rango intercuartil y al mismo tiempo dan una imagen de los extremos. Distribución normal. Es simétrica alrededor del punto intermedio de los ejes horizontales. El punto en torno al cual es simétrico es el punto en el que caen la media, la mediana y la moda. Percentil. Punto que corta un determinado porcentaje de la población. Un programa utilizado para calcular estadísticas es SPSS, en el cual se pueden realizar todas las operaciones antes mencionadas. Media, mediana, moda, gráficas, desviación. Pues ya vimos cómo se lleva a cabo una investigación. Lo último que nos falta es llevar a cabo pruebas estadísticas inferenciales y paramétricas. Encuentran pruebas para relación de datos, correlación y diferencia entre las muestras. Pero para poder empezar con estos dos tipos de pruebas tenemos que tener claros algunos conceptos. Entre ellos fuerza, que es la medida de la correlación; significancia, que es la probabilidad de que la hipótesis que se plantea sea rechazada o aceptada. Esta por lo general es de 0.5.
Después está la magnitud del efecto, que demuestra que la aplicación de una variable independiente genera una diferencia al aumentar la validez y ordenar los resultados. Su fórmula de esta es la resta entre las dos medias sobre la desviación estándar, y esta se representa como una D. El poder, que es el efecto de la diferencia de las dos medias de las dos poblaciones. Hipótesis nula, que es cuando no hay efecto en una población, y la hipótesis alterna, que es la suposición de que existe un efecto. Y pues comenzaremos con las pruebas diferenciales entre dos muestras, y para ello una de las muestras más conocidas es la prueba T para muestras relacionadas para cada dato, y no relacionadas, que son diferencias entre dos medias que tienen medias idénticas y de una sola muestra, para poner a prueba hipótesis de una sola muestra que se extrajo de una población que tiene cierta media. Estas son un tipo de pruebas paramétricas dependientes de la distribución, y estas pruebas son eficaces con más poder que las pruebas no paramétricas. Y bueno, para la prueba T para muestras relacionadas, aquí la media poblacional es diferente, el tipo es de diferencia entre dos condiciones, el nivel de los datos es de intervalo, y el diseño se trata con intrasujetos, medias repetidas y pares igualados. La prueba T no relacionada es similar a la prueba T relacionada, pero las dos muestras de datos provienen de fuentes independientes, determinan qué tan lejos cae la diferencia obtenida entre las dos medias del cero, el poder y la magnitud dependen del tamaño de la muestra, si la de variable de medición, depende si es variable de intervalo, debe de tener una distribución normal y tiene que tener una varianza homogénea. El tipo de relación es de diferencia entre dos condiciones, idéntica a la anterior, como se había mencionado. Y para las pruebas no paramétricas, o sea, las que no son de intervalo, está en la prueba U de Whitney, la cual la población de la que se ha elegido es de aleatoria y las dos muestras son idénticas. Esta es de nivel de datos ordinal, igual diferencia entre las condiciones, se utiliza entre sujetos y muestra independiente y un sujeto y un solo sujeto. Para ello, se debe de tomar en cuenta la T, de que se puede ver en la fórmula. Si esta T es mayor a 0.5, se aprueba la hipótesis nula, si no, se aprueba la hipótesis alterna. Y para la prueba de signos binomial funciona en datos categóricos simples, cuando hay datos de intervalo, y da la probabilidad de que se extraiga al azar la división grande entre los signos positivos y negativos según la hipótesis. Para ello es muy sencilla, solo se deben de restar los dos tipos de datos, y se debe de poner en otra columna el signo si fue positivo o negativo. Y bueno, pasando ya a las correlaciones, es necesario un coeficiente que se utiliza para sustituir teorías o para auxiliar en la toma de decisiones. Para hablar de correlaciones tenemos que hablar primero del producto momento de Pearson, el cual es la varianza entre dos conjuntos de la muestra donde uno es positivo perfecto, menos uno es negativo perfecto, o cero es que no hay relación. Entre las correlaciones más utilizadas están la correlación Rho de rango de Spearman, ordinal para muestras no paramétricas, y R de Pearson, intervalal, es una prueba paramétrica. A Rho de Spearman, a comparación de la Rho, pierde información acerca de los datos, y a veces no es posible que no sean encontradas las significancias como la Rho de Pearson. Dentro de la correlación de variables categóricas, y entre estas variables que se han encontrado las dicotómicas, a veces es la que se ha reducido de una intervalar. Si se desea calcular la correlación donde una de las variables se ha transformado en dicotómica, se puede utilizar la correlación visceral, que se lleva a cabo con la fórmula que estás viendo. También podemos encontrar correlaciones parciales y semiparciales. Las parciales extraen el efecto de una tercera variable de dos variables, y las correlaciones semiparciales se toman los residuales de solo una de las dos variables implicadas. Y ya para terminar, la regresión lineal se utiliza cuando se tiene un objetivo específico de predicción de los valores de una variable. Para esto se necesita la siguiente fórmula, donde los valores predichos para y es y con gorrito, y se conoce como error de predicción. La línea de regresión es aquella que minimiza los residuos. Este tipo de procesos se utilizan para específicamente aquellos que tienen para poder crear una correlación de múltiples datos. Y claro, no olvides que realizar una prueba de significancia para no cometer un error de tipo 1 o un error de tipo 2. El error de tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis nula cuando esta es verdadera, y el error de tipo hipótesis nula cuando esta es falsa. Y agradecemos su atención. Una última cosa, como equipo nos gustaría resumir algunos de los aprendizajes que obtuvimos al realizar diversos experimentos, tal como que a mayor cansancio mayor hay percepción en dificultad, que abrir una puerta representa un nuevo esquema dentro de una arquitectura mental, que se necesitan tener todos los elementos para que sea más fácil una flexibilidad mental, que es mejor crear una decisión de un tema estresante antes de racionalizar, y que las personas suelen atribuir cosas positivas a personas que lucen bien.